Entonces, continuando con eso, vamos a leer en Lucas 11, empezando en versículo 5. Y este sermón va a ser una extensión de qué es orar y cómo Jesús les enseñó de la oración a los discípulos. Y aunque tal vez en el libro de Mateo es más famoso esta oración, creo que este pasaje es bien famoso hasta entre la gente que no es cristiana. Ellos conocen esta oración, ¿verdad? Del Padre Nuestro. Y entonces podemos decir que sabemos las palabras, pero no sabemos el significado detrás de las palabras, detrás de la oración. Y tal vez estamos confundidos cuando estamos escuchando la oración y no entendemos lo que Jesús está tratando de enseñar aquí. Y tengo un video que uh, es de el no entender. Y es de una mamá y un niño preguntándole de quién es Jesús y cómo se llama. Y el niño dice que Howard sea el nombre, que es, y debe decir santificado, no el nombre Howard. Y entonces no queremos ser la última persona diciendo que Howard sea tu nombre. Y entonces Jesús está tratando de enseñarnos el contenido de esa oración, que no solo son palabras, pero hay más significado detrás de esta oración que es tan famosa, de cómo orar, pero también el porqué detrás de la oración. Por favor, párense, vamos a leer Lucas 11:5. Supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está adentro le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuántos más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Oremos. Señor, te pedimos por tu enseñanza por Jesús, que nosotros como congregación podamos aprender más de esta oración, que podamos tener el enfoque en ti y es más, y tiene que ser más, perdón, no solo es de las palabras, sino que es lo que está detrás de las palabras. Y por favor, el Espíritu Santo que nos pueda abrir los ojos al contenido verdadero. Gracias, Señor. Amén. Y entonces vamos a hablar de una explicación extendida de la oración. Y yo en el pasado enseñé una clase de oración. Y en esta clase uh, produjimos una definición de qué es la oración.
Y la oración es una conversación con Dios que es iniciada por Dios. Y entonces, empezando con la oración y esta definición, solo es posible porque Dios se ha revelado a nosotros, ¿verdad? La habilidad de decir que Dios es significa que Él ha cerrado la distancia infinitiva entre los humanos finitos y el Dios infinitivo. Entonces, esto hace posible que podamos responder a Dios en oración. Porque si pensamos en lo que decimos Dios es algo muy asombrante, ¿verdad? Que tengamos esta habilidad de hablar de Dios así. Pedro habla de que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, todo lo que necesitamos saber. Dios nos ha dado acceso a Él. Y les quiero leer una cita de un teólogo. Dice, la oración no es una palanca espiritual o un martillo neumático que abre forzadamente la voluntad de Dios para actuar, sino que quiere decir que es un proceso en cual los cristianos se abren a Dios para poder comprender la voluntad de Dios y que sean captados por la voluntad de Dios. Entonces tenemos acceso. La oración es una respuesta a Dios y es más de, la oración es más para que nosotros podamos cambiar. Y entonces, entendiendo estos 3 puntos, podemos movernos a el cómo y el por qué. Y entonces, ¿cómo debemos orar? Dios nos instruye a orar con audaz. Él quiere que Él cree que pidamos con audaz, fuertemente. Y entonces, si regresamos al pasaje, ¿verdad? Tenemos 2 parábolas que Jesús va a decir y el primero es de un amigo que llega que no fue invitado. Y el vecino dice que él no tiene nada. Y entonces aquí tenemos una situación, ¿verdad? Que alguien llega el vecino. Y quiero tomar paso aquí y hablar de la hospitalidad, ¿verdad? Que es algo en nuestra cultura que no hacemos muy bien. En el Nuevo Testamento la hospitalidad es algo sagrado, pero para nosotros en esta sociedad, en este tiempo, no es algo que queremos que pase, ¿verdad? No es una prioridad para nosotros ayudar a alguien en necesidad que llega a la casa en la noche. Pero en muchos lugares en el mundo todavía hacen esto, todavía ayudan a la gente, no importa el tiempo de que lleguen a la casa a preguntar por ayuda. Y, por ejemplo, mi esposa, ella trabajaba con una organización que trabajaba con familias en otros países, ni sabían cómo hablar el lenguaje, pero todavía siguieron trayendo comida. Y fue algo muy extraño para mí porque yo como su novio en ese tiempo, ¿verdad? Yo iba con ella a ayudar a la gente.
esta gente pobre siempre me ofrecía algo, aunque ellos no tenían mucho. Y fue muy impresionante para mí porque esto no es algo que yo me acostumbré aquí en los Estados Unidos. Y eso es lo que Jesús está tratando de enseñar aquí, de la hospitalidad, que es algo sagrado, que debemos de hacer las cosas así. Y aquí también tenemos, regresando al pasaje, Jesús está asumiendo que el vecino va a ayudar y tal vez que va a tener una respuesta negativa. Y después en versículo 11 también, ¿verdad? Les dice, ¿quién de ustedes que sea padre? Hasta un padre malo no va a dar algo malo a sus hijos. No hay nadie que va a decir no. Hasta la persona más mala va a ayudar en una cierta capacidad. Y entonces aquí vemos que no solo es el vecino que tiene la responsabilidad de de enseñarle hospitalidad, sino que también al vecino que está preguntando. Y entonces para mí y mi familia, nosotros tenemos 3 hijos y para nosotros un restaurante muy bueno es Olive Garden porque tenemos 3 niños. Y, por ejemplo, si han ido a Olive Garden, le traen una ensalada y después le preguntan si quiere el queso. Y para mí, yo estoy pensando, ¿por qué me estás preguntando? Yo sí quiero el queso. Y yo no quiero que paren con el queso, pero yo siento con la presión de la sociedad, ¿verdad? De decir que, por favor, pare, ahí está bien. Am, y entonces, como diciendo que cómo vamos a suponer que nadie va a ayudar, ¿verdad? Es como preguntar si el Papa es católico, pero es más de quién va a responder. Y es como si alguien, el equivalente de este tiempo moderno, ¿verdad? De nosotros, que si un vecino vino a la puerta y tocó y le pregunta si puede prestarle el carro porque su esposa está a punto de dar luz y el carro de ellos no está empezando. Y no va a haber nadie que va a decir, oh, no, no te puedo ayudar porque las llaves están en el cuarto de mis hijos y están durmiendo. Y entonces, con este momento ridículo, Jesús solidificó sus 2 conclusiones sobre cómo debemos orar. Y entonces, la primera es que debemos orar audazmente con persistencia. Aquí tenemos en versículo 9 3 verbos. Así que yo les digo, pidan el primero y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. So, pidan, busquen, llamen son verbos continuos, ¿verdad? Empiezan pero nunca paran. Siempre van a preguntar, pero no van a parar. Y entonces, si vamos al versículo 8, tienen la palabra su impertinencia. Entonces, con esta palabra vemos que la diplomacia, ¿verdad? Todo eso va por la puerta, porque cuando alguien necesita algo, va a empezar a orar,
persistentemente, con impertinencia. Y entonces Dios quiere que nosotros supamos que Dios no es tan santo que no podamos molestarlo, ¿verdad? Nosotros no lo estamos molestando cuando venimos a Él en oración. Al contrario, Dios nos llama voluntariamente porque Él ha alcanzado hacia nosotros primero. Y entonces hay que orar con audaz, ¿verdad? Hay que orar fuertemente. La oración es una respuesta a la conversación que Dios inició. Y entonces ser agradable no es la preocupación primaria, ¿verdad? En la oración. Porque a veces hay una gente, ¿verdad? Que frecuentemente oran y tienen como lenguaje bonito y no están hablando del punto de la oración. Y entonces frecuentemente hay una urgencia a la oración que causa la diplomacia que caiga en la lista de las prioridades y así debe ser. No es necesario usar lenguaje santo, ¿verdad? Porque ese no es el punto de la oración, que podamos orar bien, ¿verdad? Que debemos hablar en una manera específica. Si vamos a Salmos 79, ok, y dice, oh Dios, los pueblos paganos han invadido tu herencia, han profanado tu santo templo, han dejado en ruinas a Jerusalén, han entregado los cadáveres de tus siervos como alimento de las aves del cielo. Han destinado los cuerpos de sus fieles para comida de los animales salvajes. Por toda Jerusalén han derramado su sangre como si derramarán agua y no hay quien entierre a los muertos. Nuestros vecinos hacen mofa de nosotros, somos blanco de las burlas de quienes nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado para siempre? ¿Arderá tu celo como el fuego? Enójate con las naciones que no te reconocen, con los reinos que no invocan tu nombre. Y ese es un ejemplo de una oración muy fuerte, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? De que la oración no se debe ver de una manera, que la oración también no es bonita necesariamente, ¿verdad? En los ojos de nosotros. Si van a Salmos 88, dice, Señor, Dios de mi salvación, día y noche clamo en presencia tuya. Que llegue ante ti mi oración, dígnate escuchar mi súplica. Tan colmado estoy de calamidades que mi vida está al borde del sepulcro. Ya me cuentan entre los que bajan a la fosa, parezco un guerrero desvalido. Me han puesto aparte entre los muertos, parezco un cadáver que yace en el sepulcro de esos que tú ya no recuerdas, porque fueron arrebatados de tu mano. Me has echado en el foso más profundo, en el más tenebroso de los abismos, el peso de tu enojo ha recaído sobre mí. Me has abrumado con tus olas, me has quitado a todos mis amigos. Y puedes seguir leyendo aquí, y esta es una oración muy fuerte, pero también muy triste, y no va a terminar en palabras bonitas. No es algo suave, ¿verdad? No hay una manera de orar. Es importante que oremos con las emociones porque así fuimos creados. Y yo antes era alguien que me gustaba ser muy serio, nunca enseñaba mis emociones. Y me acuerdo de Hannah, ¿verdad? Que ella no tiene hijos y ha
pasado años preguntándole a Dios por un hijo. Y esta historia está en Primera de Samuel 1:10, ¿verdad? Y aquí vemos que Ana siempre va al templo y ora, y llora porque no puede tener hijos. Pero podemos ver de su oración que ella está emocional, ella está siendo honesta con su situación, y así es como debemos orar. Debemos acercarnos a la oración como alguien que, que tiene emociones y con honestidad, que no es de estar, ah, que no es de tener palabras bonitas, ¿verdad? O apropiadas de la iglesia. Un segundo punto también, tenemos que orar audazmente con perspectiva. Y entonces Jesús no está poniendo a Dios como un vecino remiso. Lo que Jesús está tratando de enseñarnos aquí es que está diciendo que aunque un vecino remiso te ayude en tu tiempo de necesidad, cuanto más Dios te va a ayudar en tu tiempo de necesidad, ¿verdad? Y tenemos ese mismo contraste en versículo 13, porque Dios está ansioso a dar regalos, ¿verdad? A responder a las oraciones, a escucharnos y a responder. Él está entusiasmado. Él quiere responder a nuestras necesidades, porque Dios es bueno. Pero tomemos una pausa, una advertencia, porque este texto es muy famoso en que la gente ha tomado el texto y lo han manipulado a decir otras cosas. Porque si vemos el versículo 10, donde dice, todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre, si nosotros no tenemos cuidado en interpretar esto, podemos, podemos empezar de pensar que eso quiere decir todo lo que pedimos, Dios nos va a dar. Y entonces es muy importante entender el contexto en lo que esta oración está. Y primero, entonces, primero tenemos que leer el contexto, ¿verdad? Que hay una motivación de oración aquí, que alguien necesita comida. Es una necesidad, algo que necesitan. No están pidiendo cosas extravagantes para ellos mismos. Y entonces hay que tener cuidado en cómo leemos eso, porque podemos empezar a pensar que Dios nos va a dar todo lo que pedimos, todo lo que nosotros queremos. Pero esto no es el punto de esta oración. Y y también específicamente que no es que podamos pedir por cualquier cosa y que Dios nos va a dar esa cosa. La segunda clarificación o cómo leer su Biblia es que hay que tener cuidado en cómo leemos esto. Hay que leerlo tomando la escritura en cuenta. Si vamos a Juan 15, aquí Dios ha lavado los pies de los discípulos, 15:7, o dice en versículo 6, el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá.
Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Si vamos a 14, 13 a 14, dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Aquí tenemos condiciones de cómo debemos orar y cómo va a responder Dios a la oración. Y entonces aquí tenemos el ejemplo de que tenemos que pedir, pero en el nombre de Jesús. ¿De quién es Jesús? Si nosotros estamos en Cristo y estamos alineados a su voluntad, y entonces así podemos venir a pedirle a Dios. No solo es de pedirle lo que queremos a cualquier tiempo y no importando cómo está nuestra vida, ¿verdad? Y entonces si somos creedores, ¿verdad? Si somos seguidores de Cristo, si vamos a Santiago 4, 2 a 3, y aquí vemos que la Biblia nos está hablando de la oración en muchos lugares, de cómo debemos venir a este texto y cómo pensar en la oración. Dice, desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Y entonces, aunque nosotros estamos, perdón, nosotros tenemos que orar con audaz y con perspectiva y tener las motivaciones correctas, pero esto no quiere decir que Dios nos va a dar todo lo que pedimos, aunque estemos en el lugar correcto. Y entonces tenemos una segunda ilustración que coincide con el primero y que nos lleva al segundo punto, que Dios nos invita a orar, entonces pedimos esperando una respuesta, ¿verdad? Y entonces es la segunda parábola del hijo y el padre. El hijo le está pidiendo a su padre por comida, pescado nuevo, una expectativa, hay una expectativa de una respuesta negativa, pero hasta un padre malo le daría algo a su hijo, lo que necesita. Y entonces tenemos una pregunta que todavía no hemos contestado. Ah, ¿Cómo, por qué debemos orar? ¿Verdad? Ya hemos contestado cómo orar, audazmente y esperando una respuesta. Pero también tenemos la pregunta de ¿por qué orar? Y la respuesta está en quién estás orando a, ¿verdad? Que nosotros estamos orando a Dios. Y entonces esto nos da una fundación fuerte de por qué oramos, porque sabemos que Dios es más grande, es más poderoso, es bueno, y esto es la fundación de el por qué oramos. Y otra vez, una advertencia. Si yo estoy orando, esperando que Dios me responde en una manera, me va a dar lo que yo pido. Vayan a 2 de Corintios 12.
y es sobre Pedro y cuando él tiene una enfermedad en su carne, ¿verdad? Segunda de Corintios 12, versículo 7 dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, ¿te basta con mi gracia? Pues mi poder mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y no sé si ustedes han escuchado a unas iglesias, ¿verdad?, que solo hablan de la prosperidad y ellos aquí también toman la oración y dicen, oh, si solo ustedes piden y se les dará, ¿verdad? Clámenlo. Y entonces, ese es un ejemplo de una situación de Pedro, ¿verdad? Que él tiene una situación muy difícil y le ha pedido a Dios, Dios ayúdame, ¿verdad? Satanás me está atormentando. Le ruega al Señor. Pero a veces Dios no nos va a contestar la oración como nosotros queremos. Y esto no quiere decir que Dios no es bueno. Porque a veces ah, hay otro propósito, ¿verdad? La voluntad de Dios no la podemos entender todo el tiempo. Y en la dificultad más, aprendemos más que en la comodidad. Nosotros necesitamos luchar. Esto nos ayuda a crecer. Aunque no es fácil, duele. Y aunque sí seguimos orando porque sabemos que Dios es bueno, pero también tenemos que aceptar que Dios no nos va a contestar todas las oraciones como nosotros queremos. Y a veces Dios nos dice no. Pero esto no debe pararnos a nosotros de orar con una expectativa, ¿verdad? Esto no quiere decir que paramos de orar. Pero también tenemos que aceptar que Dios no nos va a dar todo lo que pedimos. Y entonces oramos con una expectativa porque Dios es bueno, pero también oramos porque a Dios le importamos. Y entonces si tomamos nuestras oraciones, ¿verdad? Y empezamos a analizar lo que hemos pedido, vamos a tener una lista de oración que revela lo que consume nuestras mentes. Y tal vez vamos a ver que tenemos cosas aquí que nos consume que no tienen que ver con Dios, ni con nuestro crecimiento como cristianos. Esta mañana les quiero confesar algo, ¿verdad? Yo estaba manejando y yo estaba tarde, iba a llegar tarde y una persona enfrente de mí no quería tomar, no quería hacer la derecha
en la señal roja y yo ahí estaba enojado porque yo estaba tarde y esta persona no estaba manejando bien. Y yo estaba ahí orando de que Dios le hiciera mover. Y solo quiero decir que esto viene de mi padre, es algo genético. Y entonces ese es un ejemplo, ¿verdad? De que tal vez oramos por cosas que solo tienen que ver con nosotros, ¿verdad? O con el mundo, que no tienen que ver con Dios. Que no son cosas que se tratan de la eternidad, ¿verdad? O de de cómo podemos ser mejores cristianos. Pero ¿qué nos da Dios cuando oramos? Dios nos da más de lo que pedimos. Porque los que han sido salvados por fe en Cristo, Él habita en nosotros, el Espíritu Santo. Y entonces eso hace que Él nos está dando más de lo que pensamos. Y nosotros como humanos estamos consumidos por las cosas pequeñas. Pero la razón por el cariño de Dios, ¿verdad? Porque Él nos ama, porque les importamos a Dios, Él nos da más, siempre. Él se da Él mismo a nosotros. Y esto es algo muy grande de pensar en esa idea. Y tristemente nosotros solo estamos pensando en el tráfico, ¿verdad? O esta persona me hizo enojar. Pero Dios se ha dado a nosotros. Esto es algo muy grande. Y aquí tengo otra cita de un teólogo. Dice, podemos acercarnos a Dios con persistencia, perseverancia, audazmente, sin vergüenza, porque Dios no está ofendido por honestidad ni oración urgente. Es el placer de Dios darles regalos buenos a sus hijos. Y entonces debemos, como iglesia, ser una iglesia que ora esperando una respuesta de Dios porque Él es bueno y también orar audazmente, honestamente, porque Él es alguien que quiere contestar nuestras oraciones. Y entonces, en el Viejo Testamento hay una palabra hebrea que se traduce a decir aquí estoy. Y vemos esta palabra, por ejemplo, en Génesis 22, dice, Dios llama a Abraham a sacrificar a Isaac. Y aquí tenemos un ejemplo de Dios está llamando y la gente responde. Y esta respuesta es la respuesta apropiada que ocurre siempre cuando Dios llama. Y también tenemos Génesis 46, donde Jacobo recibe permiso de dejar la tierra prometida. Éxodo 3:4, cuando Moisés llega a la planta, ¿verdad?, que está quemándose, y allí dice, aquí estoy. Primero de Samuel 3, vemos otra vez el ejemplo de Dios llamando y, y Samuel está diciendo, aquí estoy. Isaías 6:8, aquí estoy. Y también vemos que Jesús también responde con esta misma palabra, que yo estoy a tu servicio, Dios. No tienen que ir ahí, pero solo escuchen Isaías 58. Así es como debemos responder a Dios cuando Él nos llama. Y aquí
el pueblo de Israel está en un lugar muy difícil y aquí es como les dice Dios que deben responder. Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá, pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa. Y no es retórica vacía de Dios. La expresión más clara de su voluntad para servirnos es la persona y las obras de Jesucristo, quien habló el texto que leímos ahora. Porque Dios se hizo humano para nosotros. Eso no es algo vacío. Literalmente se hace un siervo que sufre. El Hijo de Dios vino a servir, no a ser servido. Y ese es el Dios a quien oramos. El Dios que nos dice, yo te serviré. Y esa es una idea muy loca, que el jefe nos está diciendo, yo voy a hacer tu trabajo. La persona más importante bajándose a nuestro nivel, diciéndonos a nosotros, ¿cómo te puedo servir? Y entonces esa expresión clara de la voluntad de Dios es Jesús, ¿verdad? La persona que habló el pasaje que leímos. Es un ejemplo de, que a Dios le importamos, ¿verdad? Él no está lejos de nosotros. Vemos claramente que nuestras necesidades están siendo cumplidas por un bueno y gracioso Dios. Él te ha salvado de tu miseria. Él nos quiere ayudar en las necesidades. Te invita a llamarlo en cualquier momento. Amigo, ora. Ora al que te está hablando a ti, que te salvó de tu miseria, que te invita a llamarle a Él, a orar audazmente, con expectativa, esperando la respuesta de Dios, porque tú sirves un buen y maravilloso Dios. Una y otra vez debemos de orar y orar y orar. Hazlo. Gracias, Señor. Oremos. Señor, te pido por nuestra congregación que tengamos la motivación de orar más. Que sea una descripción de cómo hablan de nuestra iglesia, que nosotros seamos una gente que ora. Señor, te damos gracias que hasta en este momento podemos acercarnos a ti, que no merecemos, y podemos orar a ti y acercarnos y pedirte cosas, Señor. Señor, ayúdanos a orar mejor, ayúdanos a expandir nuestra oración. Gracias, Señor, por escucharnos. Oramos en tu nombre. Amén.